Estamos en el siglo XVIII. Comienza la construcción de las casas para los camineros, con un doble objetivo: establecer su residencia en la parcela que tuvieran asignada y facilitar el auxilio a los viajeros en caso necesario, teniendo en cuenta las enormes distancias que a veces existían entre las poblaciones. El Real Decreto de 25 de junio de 1852 ordenó la construcción de estas casas para su alojamiento. La edificación tenía una superficie en planta de unos 110 metros cuadrados, con el vestíbulo común para las dos viviendas y un huerto trasero de unos 70 metros cuadrados, también compartido. La mayor parte de las casas de camineros en España se adecuaron a este modelo y fueron construyéndose a la vez que la propia carretera, generalmente mediante subastas independientes. Algunas de ellas han sido remodeladas por terceros, dándoles un uso diferente al que tenían antiguamente. Pero detengámonos un momento. ¿Qué era un peón caminero? En España, un peón caminero era el operario encargado de cuidar, a pie, el camino o carretera del Estado, en cada una de sus leguas, unidad de distancia que equivale a unos 5,5 kilómetros. Las obligaciones del peón caminero, como guarda y encargado de los trabajos de conservación de la carretera, eran las siguientes: permanecer en el camino todos los días del año, desde que salía el sol hasta que se ponía. Recorrer todo su trayecto para reconocer el estado del camino, de sus obras de fábrica, paseos, arbolados y repuesto de materiales. Prevenir los daños que ocasionan los transeúntes en el camino, advirtiéndoles lo dispuesto en las ordenanzas o reglamentos de la policía, así como también denunciar a los contraventores. Ejecutar los trabajos de conservación que sus jefes le ordenaran, sin más descanso que las horas señaladas para almuerzo, comida y merienda. Cuidar de las herramientas, materiales, útiles, prendas de vestuario y demás efectos del servicio que tenían en su poder, procurando su buen uso y conservación. De acuerdo a la cláusula 3, el peón caminero, al ser considerado como una fuerza de orden público, debía de ir uniformado. Su salario era de 5 reales diarios, además de la casa habitación que tenían al efecto de su cobijo y que solía estar a la mitad de la legua que les estaba asignada. Nos encontramos en Matamorosa, municipio de Campo de Medio, en el sur de Cantabria. La última familia en vivir en la casa de los camineros de Matamorosa lo hizo entre los años 1944 y 1960 del siglo pasado. Por aquel entonces, en la casa solo vivía una familia, pero anteriormente habían llegado a vivir hasta 2 familias. La edificación de la Casa de los Camineros de Matamorosa se distribuye en 2 partes con 2 habitaciones y una cocina distribuidas inicialmente en una sola planta, con un patio común. Tenía un horno en el que cocinaban todos los vecinos en tiempos de necesidad. Los peones camineros que ocuparon la casa de Matamorosa tenían como función principal la de arreglar las cunetas y quitar la hierba de las aceras. Su tramo de trabajo era de aproximadamente 5 kilómetros, desde Cervatos hasta Cañeda. Recorrían esta distancia a pie o en bicicleta. La casa colindante a la de los peones camineros se incendió sobre los años 50. Las llamas pasaron al tejado del edificio donde nos encontramos, pero se logró sofocar el incendio y solo hubo que lamentar daños materiales. Cuando, en 1966, el último propietario de la casa se casó y se mudó, la casa fue cerrada y se usó para guardar la sal y los carteles de la carretera. Y así, tras varias décadas cerrada cal y canto, llegamos al momento presente. Los trámites por parte del Ayuntamiento de Campo de Medio para adquirir la Casa de Camineros de Matamorosa se iniciaron en el año 2015. Hasta entonces, la titularidad de la vivienda correspondía al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En noviembre de 2017 se firmó la concesión junto a la delegada de Hacienda en Santander. La obra de rehabilitación del edificio fue adjudicada a la empresa Quintial Obras y Servicios Sociedad Limitada y concluyó en diciembre de 2020.
El proyecto ha supuesto una inversión de unos 229.000 euros, de los cuales 200.000 han sido concedidos por el Gobierno de Cantabria y los fondos LEADER. Los 29.000 restantes han corrido a cargo del Ayuntamiento de Campodónmedio. El consistorio también ha contribuido con 40.000 euros al equipamiento que hoy se estrena. Hay que destacar que, como explicábamos antes, la casa tenía una única planta con una zona exterior en la parte de atrás, el huerto, pero gracias a las obras llevadas a cabo en el edificio se ha añadido una segunda planta. La remodelación de la antigua Casa de los Camineros para su adecuación a los usos previstos se ha basado en el concepto de diseño universal. En la rehabilitación de la vivienda se ha tenido en cuenta que está destinada para el disfrute de todas las personas. De esta forma, el edificio cuenta con un ascensor y un baño adaptados para personas con movilidad reducida, además de sistemas de domótica que controlan el uso eficiente de la iluminación. La Casa de los Camineros que hoy se inaugura consta de sala de exposiciones y salón de actos. Esta sala está en la primera planta de la casa. En ella se celebrará una exposición permanente del Belén camburriano cedido por el artista Pablo González, a la que se añadirán otras obras. Esta sala también cuenta con un patio de butacas y un proyector. Espacio de ocio juvenil. Esta sala está en la planta baja de la casa. En ella se disfrutará de diversos equipos recreativos como el futbolín, la PlayStation o un billar. Punto de información turística. También se encuentra en la planta baja de la casa. Se ofrecerá información acerca de las distintas rutas que se pueden realizar en el municipio de Campodómedio, así como puntos de interés turístico de la comarca.